Muy buena gente, en este video le vamos a enseñar a resolver un circuito con dos fuentes dependientes aplicando el método de las mallas. Bueno, nosotros vamos a tener tipos de fuentes de tensión dependientes. Fíjense, esta fuente va a depender de esta tensión y esta fuente de corriente va a depender de esta corriente. Así que vamos a acomodar un poco el circuito para poder realizar el método de mallas. Mi recomendación primera es poner esta fuente del otro lado. ¿Para qué? ¿Para qué voy a poner eso? Porque nosotros vamos a tener, primero vamos a dibujar el circuito, fíjense, a redibujar el circuito. Fíjense, vamos a tener la fuente de 80 voltios aquí, 80 voltios, la resistencia de 10 ohmios, vamos a tener aquí la de 20, esta de aquí va a ser la de 40, luego vamos a seguir, va a aparecer la fuente de 96 voltios, acá vamos a tener la fuente dependiente de 4 y fíjense acá vamos a realizar el cambio. Nosotros tenemos este potencial que es indiferente si pongamos esta fuente de este lado o, o la fuente de este lado. ¿Por qué me va a convenir poner la fuente del lado contrario, digamos, del lado exterior? Ahora lo vamos a ver. Termino de dibujar el circuito. Fíjense, a mí me queda este circuito donde vamos a tener la fuente dependiente de tensión va a depender de esta tensión y la fuente de corriente va a depender de esta corriente, donde va a tener un valor de 2i. ¿Por qué voy a poner la fuente de corriente? Siempre que tengamos el método de mallas, nosotros necesitamos tener que las fuentes de corriente pasen por un circuito, por una rama donde se resuelva la incógnita. Si yo tuviera la fuente de corriente en esta rama, a mí me generaría problemas para resolver esta ecuación de malla. Ahora lo vamos a seguir viendo bien, pero bueno, voy a poner la fuente de corriente en este sentido y fíjense que nosotros vamos a generar las tres corrientes ficticias en sentido horario. Esta va a ser I1, esta va a ser la malla 2 y esta va a ser la malla 3. Fíjense, siempre en sentido horario vamos a poner las corrientes donde las corrientes de malla siempre recordemos que van a ser las corrientes que circulan en el exterior. Entonces vamos a tener I1 aquí, vamos a tener I2 aquí y vamos a tener I3 en esta rama. Fíjense en este caso que I3 va a ser igual a I2, a menos I2. Así que ahí ya tendríamos una ecuación de mallas resuelta y nos ahorraría un paso. Deberíamos plantear las ecuaciones de mallas de estas dos mallas y ya tendríamos el sistema de ecuaciones para poder resolver el circuito. Bueno, una vez que tenemos el circuito ordenado, vamos a plantear las ecuaciones de malla. Recordemos que las ecuaciones de malla, si yo tomo la malla 1, la malla 1 es esta malla, vamos a pintarla. Voy a hacer el ejemplo solamente con la primera malla y después lo otro lo vamos a hacer de forma más directa. Entonces, fíjense, tenemos esta malla 1 y vamos a resolver, vamos a realizar la ecuación de la malla 1. La ecuación de la malla 1 va a ser, nosotros arrancamos poniendo la corriente de malla, I1, y la vamos a multiplicar por todas las resistencias que pertenecen a esta malla, es decir, la de 10 y la de 20. O sea, 10 más 20. Luego, una vez que tenemos eso, vamos a restarle todas las otras corrientes de mallas. En este caso va a ser I2 solamente, por las resistencias que comparten. En este caso va a ser 20 ohmios, fíjense, es esta resistencia de 20 ohmios. Y en realidad también tendría que aparecer I3, pero I3 no está compartiendo ninguna resistencia con lo que es la malla 1. Es decir, vamos a tener que esta resistencia va a ser 0, donde nosotros vamos a poder obviarla. Directamente nosotros cuando nos aparece que una malla no tiene contacto con otra malla, directamente ni escribimos la ecuación y nos queda así. Perfecto, una vez que planteamos las corrientes o las caídas de tensión, vamos a poner del otro lado lo que es las fuentes de tensión que pertenecen a esa malla. Por eso yo voy a necesitar tener
eh, la fuente de corriente afuera, porque yo necesito que me resuelva el sistema de ecuaciones de una manera más simple. Entonces vamos a tomar las fuentes de tensión de este circuito. Nosotros vamos a tener dos fuentes. Vamos a tener esta de 80 voltios y esta de 4 voltios, de 4 por VO, que es la tensión de acá. Directamente como una fuente dependiente nos generaría problemas, pero no deja de ser una fuente de tensión, así que vamos a poder escribirla como una fuente de tensión. Esta la vamos a poner positivo porque va con la corriente. Me quedó el rojo. Esta va a quedar positiva porque va con la corriente y esta va a quedar negativa porque va contra la corriente. Fíjense que si yo acomodo, yo voy a tener que acomodar esta ecuación para poder insertarla en la calculadora después. Entonces vamos a acomodar, nos va a quedar I1 igual a 30, I1 igual a 30. I1 por 30 va a ser más I2 por menos 20. Voy a pasar sumando este término porque acá tenemos una incógnita, así que no podemos dejarlo del otro lado. Tenemos que ponerlo acá en el lado de las variables, de las incógnitas. Entonces me va a quedar todo esto igual a 80. Fíjense, de este lado de la ecuación voy a poner las incógnitas. Acá la otra incógnita que me quedaría sería I3. Y del otro lado vamos a poner la variable independiente. Con esta forma de escribir es solamente para acomodar las ecuaciones y poder ponerlo en la calculadora. Entonces, fíjense que la ecuación de la malla 1 me queda esto. Y ahora vamos a aplicar el mismo sentido con las ecuaciones de malla 2. La malla 1 es esta de acá. Vamos a tener la malla 2 aquí. Fíjense, vamos a hacerlo un poco más rápido. Vamos a tener la corriente I1 por la resistencia negativa de 20 más I2 por la sumatoria de todas las resistencias de la malla serían 140 más I3 multiplicado por la resistencia que comparten, y todo esto va a ser igual a la fuente de tensión. Fíjense la fuente de tensión, fíjense que está 96 y esta está sumando, va a pasar restando, 4 VO va a ser igual a 96 voltios. Perfecto, esta es la corriente de malla 2. Y vamos a tener estas dos ecuaciones. Nosotros acá lo que vendríamos a hacer, intentaríamos hacer la ecuación de malla 3, pero esto no es necesario porque nosotros vamos a obtener dos ecuaciones de otra forma para poder simplificar el circuito. Fíjense, nosotros vamos a tener que, si aplicamos, acá tenemos la ecuación que, una de las ecuaciones que podemos usar es la ecuación que usamos anteriormente, que I3 es igual, perdón, me quedó rojo, I3 es igual a I2 por 0. Fíjense que esto es igual y 0 es igual a I2. Y vamos a obtener, para acomodarlas, vamos a tener menos 2i. Perdón, esto va a ser menos I3 es igual a menos I2 porque está en el sentido contrario. Fíjense que la fuente está apuntando para arriba. Entonces va a ser menos, va a ser más I2. Esto sería I2 más I3 igual 0. Acomodo a las ecuaciones solamente para poder insertar las ecuaciones en la calculadora. Y la última ecuación la voy a tomar de aplicar la ley de Ohm aquí. Fíjense que aquí, si yo aplico la ley de Kirchhoff en este nudo, voy a tener que está entrando la corriente I2 y está saliendo la corriente I3. Si yo digo que hay una corriente I4 que está bajando, esta corriente I4 va a ser igual a I2 menos I3. Entonces, si yo aplico la ley de Ohm, la tensión VO va a ser igual a la corriente I2 menos I3 por la resistencia de 80 ohmios. Entonces, por 80, y esto tiene que ser igual a la caída de tensión VO. Fíjense que acá tenemos la otra ecuación que necesitábamos. Así que hay veces que hay que no aplicar mallas directamente en todas las mallas, sino tomarnos un tiempo para poder analizar el circuito y ver qué otras ecuaciones podemos generar para poder evitar el trabajo. Vamos a tener más trabajo de otra manera. Entonces, fíjense, esto va a ser I2. Vamos a acomodar un poco esa ecuación. Esto va a ser 82 menos 83
igual a BO. Perfecto, esto va a significar que si yo acomodo esto va a quedar 82 menos 83 menos BO igual 0. Y fíjense que acá tenemos las tres ecuaciones, las cuatro ecuaciones con las cuatro incógnitas. Esta va a ser la ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Bueno, perfecto. Acá ya acomodé las ecuaciones y las puse bien ordenadas para poder resolver el sistema de ecuaciones mediante una calculadora. Acá podés usar el método que a vos se te ocurra para poder resolver el circuito este. No es necesario usar la calculadora, pero bueno, obviamente para hacer este circuito es bastante complicado la cantidad de ecuaciones que tenemos para resolverlo manualmente. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos que tener ordenado el circuito para poder poner la calculadora. Fíjense que son muchas ecuaciones, muchos números y hay que hacerlo con tranquilidad y prolijidad porque acá donde generalmente aparecen los errores. No deja de ser un error numérico, no conceptual, pero bueno, en el momento de un examen puede ser que se les complique por este lado, que no tienen los números si te equivocaste acá. Entonces vamos a agarrar, vamos a llamar, antes de entrar a la calculadora, vamos a llamar bien las variables. Nosotros vamos a tener que x va a ser igual a y1, y va a ser igual a y2, z va a ser igual a y3 y t va a ser igual a bo. ¿Qué son estos x, y, y, z y t? Son las variables que la calculadora te da acá. Fíjense que yo tengo x, y, z y la otra t. En tu calculadora puede ser que te aparezca a, b, c, d o algún tipo de otro número. Es lo mismo. En mi calculadora me aparece así que vamos a poner x, y, z. Perfecto. Nosotros vamos a tener que todo lo que es x va a ser y1. Entonces, cuando tengamos y1 vamos a poner el numerito que nos indica. Va a ser 30x. Luego vamos a tener menos 20. Vamos a tener, fíjense que hay 3. Tengo 0 acá, 0 y 3. Así que va a 0. Esas cosas hay que estar atentos porque ahí es donde están los problemas. Voy a tener 4bo. Bueno, ya resolvimos el sistema de ecuaciones y fíjense que nos dan la tensión. Nos va a decir que las tensiones y las corrientes, donde dice x vamos a poner el valor de x, 143 voltios, ampere, perdón. Vamos a tener I2. Vamos, volvemos a la calculadora. Esto nos da menos 4,48 amperes. Luego el otro, volvemos a la calculadora. Nos da 8,96. Y el último dato, que es la tensión en BO, nos da menos 1075. No se asusten por este número. Esto suele pasar con las fuentes dependientes, que pueden aparecer estos valores bastante grandes. Pero está bien el resultado. Fíjense que nos da que estos valores de corriente, acá tendríamos el ejercicio resuelto, y de tensión, perdón, esto va a corriente y esto va a tensión. Ahora a continuación les voy a mostrar el circuito simulado para comprobar estos ejercicios. Entonces, fíjense, acá está el circuito simulado, donde están las dos fuentes dependientes. Esta es la fuente de tensión y esta es la fuente de corriente. Fíjense cómo se conecta en el simulador la fuente de corriente. Esto es importante. Acuérdense que un amperímetro siempre abre el circuito y un voltímetro no abre el circuito. Perfecto. Fíjense que están las comprobaciones de las tres corrientes de malla. Y la tensión del nodo es menos 1,8 kilovoltios, como nos dio a nosotros. Perdón, este es un menos, olvidé ponerlo. Y ahí está el resultado. Bueno, espero que le haya servido. Este tipo de ejercicios hay que hacerlo con paciencia. Acá lo hice rápido porque ya lo tenía planificado, pero bueno, lleva tiempo, paso a paso. Siempre, generalmente cometemos algún error y los resultados nos dan, así que no hay que frustrarse y volver a intentarlo. Si pueden simular los circuitos con fuente dependiente, va a ser mejor para poder comprobar que estemos haciendo las cosas bien.
pero generalmente lo que se complica es que le erramos algún número, hicimos algún pasaje mal de signo y cosas por el estilo. Así que bueno, espero que les haya servido y cualquier duda que tengan o necesiten se comunican conmigo y abajo del video están mis datos y cualquier duda que tengan o quieren plantearme para hacer algún ejercicio, sin problema se lo resuelvo y hacemos un videito del ejercicio que necesiten. Un saludo a todos, nos estamos viendo.